a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Sin duda es el resplandor, la hermosura, la belleza del Evangelio. Esta parábola resume o sintetiza lo que es el Evangelio, la hermosura del Evangelio. Hay tantos detalles, hay tanta belleza en este relato que creo que es difícil poder exponer esta parábola en un solo sermón o en una sola exposición. Así que con la ayuda del Señor quizás vamos a ir desglosando esta parábola para ver la belleza del Evangelio. Sin lugar a dudas es una parábola que yo creo que todo cristiano conoce. Si a alguien se le pregunta o a algún cristiano se le pregunta si sabes de alguna parábola de la Escritura, seguro va a responder inmediatamente sí, la parábola del Hijo Pródigo. Es una parábola que es muy conocida por muchas personas, aún en el mundo secular se le conoce esta parábola. Y hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar esta parábola. Bien, lo primero que tenemos que ver es siempre el contexto en que se encuentra esta parábola, para poder entenderla y poder tener una comprensión correcta de lo que es o lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Porque muchas interpretaciones usted podrá oír, muchas historias, ¿cierto?, relacionadas a esta parábola. Muchos, de hecho, en la vida cotidiana, cuando vuelve el hijo, ¿cierto?, regresa a casa, el padre en un tono burlesco, ¿cierto?, llegó el hijo pródigo, ¿cierto?, de regreso a la casa. Y se dicen muchas cosas en relación a esta parábola que no tiene mucho que ver con ella. Pero vamos a ver el contexto, y antes de abordar el contexto,
no debemos olvidar de por qué el Señor Jesucristo está hablando en parábolas, ¿ya? Y aquí Él está hablando en parábolas. Porque recordemos que hay una transición en el mensaje del Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal. Él comenzó hablándole a la multitud, enseñando las bienaventuranzas, etc. Pero llega un punto en la vida del Señor Jesucristo, en su ministerio, que hay un quiebre. Y ese quiebre lo vemos en el capítulo 11 de este Evangelio y también lo vemos en Mateo capítulo 12. Y ese quiebre se suscita cuando al Señor Jesucristo se le dice que las sanidades, los milagros que Él estaba haciendo era por el poder de Satanás, el diablo. Y el Señor Jesucristo ante eso dice lo siguiente en Mateo 12, 23, y toda la gente que estaba atónita decía, atónita debido al milagro que había hecho el Señor Jesucristo de sanar a un ciego y sordo, estaban atónitos y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, fíjese, los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. El que no es conmigo, dice el Señor Jesucristo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, que se le haga en relación a el Hijo, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra Jesús, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Entonces vemos aquí que hay un pecado imperdonable. Dios perdona todos los pecados, pero hay un pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y eso era lo que estaban haciendo los fariseos, blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios, porque recordemos que el Señor Jesucristo hacía sanidades por el Espíritu Santo de Dios. Él hacía las sanidades por medio del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, era una blasfemia lo que estaban haciendo aquí los fariseos. Y desde entonces, desde ese momento, el Señor, dice en Marcos 4:33, ya no le hablaba sino por parábolas. Dice, con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábola no le hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Es decir, desde ese momento el Señor Jesucristo le hablaba solamente por parábolas a la gente a partir de este quiebre que le habían dicho que Él hacía sanidades por medio de Satanás, el diablo. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver ahora el escenario o el telón de fondo de esta parábola del Hijo Pródigo, y ese telón de fondo lo tenemos en el versículo 1 del capítulo 15, que dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces la idea es que una manera en que trataron de desacreditar a Jesús fue atacándolo por medio de que Él se juntaba con la chusma, ¿ya? De las personas que no eran aceptadas en la sinagoga, los cobradores de impuestos, los pecadores, ¿cierto? Esas eran personas que no eran aceptadas y sostenían que Jesús, al asociarse con ellos, obviamente eran personas de Satanás, que pertenecían a Satanás el diablo. Según ellos, estos publicanos, estos pecadores pertenecían a Satanás, no ellos, que ellos eran de la élite religiosa, que ellos pertenecían al Señor, ellos eran piadosos. Por lo tanto, para ellos una prueba de que Jesús no era hijo de Dios, sino que era hijo de Satanás, era porque los hijos del diablo se juntaban con él. Entonces los fariseos buscaban de alguna manera desacreditar a Jesús, diciendo, como dijimos, que Él hacía
prodigios, señales y milagros por medio de Satanás el diablo, y la evidencia de que Satanás el diablo estaba con Jesús era porque él era rodeado de pecadores. Eso estaba en la mente de los fariseos. Entonces, teniendo eso en mente, el Señor les dice les relata estas parábolas, y les relata 3 parábolas. En el contexto de este capítulo usted puede observar que le relata la primera parábola, que es la parábola de la oveja perdida. Luego le relata la parábola de la moneda perdida, y viene la parábola del hijo pródigo. Inmediatamente debemos hacer una aclaración, es que los títulos que encuentra usted en la Escritura no son o no están en los manuscritos originales. Los títulos fueron puestos por algunos escribas o doctos para dar una claridad o una separación en capítulos a la Escritura, pero no hay ningún título en los manuscritos originales, ¿ya? Esos títulos que ustedes ven son puestos por personas para darnos a nosotros una claridad de el mensaje o en qué sección está el mensaje relatado. Por lo tanto, muchos, como por ejemplo el doctor R.C. Sproul o el pastor MacArthur, difieren del título que se le puso a esta parábola, en decir parábola del hijo pródigo, porque ellos dicen esta no es una parábola del hijo pródigo, sino que es la parábola de 2 hijos. Porque si usted ve en el versículo 11, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Entonces se tiende a hacer un énfasis solamente en un solo hijo, cuando la parábola habla de 2 hijos, ¿ya? Entonces, si usted observa, nuestro texto parte con el versículo 11, con una palabra que dice, también dijo. Y esto nos da el contexto donde se encuentra esta parábola, que quiere decir que está unida, también dijo, es decir, está unida a las otras parábolas, a la parábola de la oveja perdida, a la parábola de la moneda perdida, y el énfasis en cada una de estas parábolas no es el sujeto en sí mismo, es decir, no es la moneda, no es la oveja, no es el hijo pródigo, sino que el énfasis o el gozo de cada una de estas parábolas es y decanta en la persona que salió a buscar. Por ejemplo, usted ve en el versículo 6 de la primera parábola de la oveja perdida, en el versículo 6, fíjese, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, ¿cierto? Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Entonces el énfasis es en el gozo o el honor de la persona que sale a buscar. En el versículo 9, veamos de la parábola de la moneda perdida, vuelve a decir, dice, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Fíjese, se fija, el énfasis está en el gozo de la persona que sale a buscar. Y en la parábola del hijo pródigo sucede lo mismo. En el versículo 23 y 24 dice, traed el becerro gordo y matadlo y comamos, y hagamos fiesta. Esa traducción en la Biblia de las Américas lo traduce de una manera literal. Dice, regocijémonos, es decir, gozaos conmigo, de igual que las otras parábolas, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a ¿qué cosa? A regocijarse. Ahí ocupa la misma palabra o la misma raíz, eufran, de regocijarse. Y fíjese, parte de nuestro texto, en el versículo 11, un hombre tenía 2 hijos. 2 hijos. Nuestra tendencia, como dije inicialmente, es a observar solamente y reconocer al hijo menor en esta parábola. El título de esta parábola en nuestras Biblias es parábola del hijo pródigo, como dijimos inicialmente, pero la parábola aborda aquí la historia de 2 hijos. Tenga eso siempre en mente. No es la parábola de un hijo solamente. Y sabe que hay un cuadro o un retrato en la Galería de Arte o la Galería Nacional de Arte de Estados Unidos en Washington,
del pintor Bartolomé Esteban Murillo, quien pinta este retrato del hijo pródigo en 1967, por ahí, 60 o 1670, y se ve al padre que está abrazando a su hijo, se ven los sirvientes como traen el anillo y la ropa, y se ve hasta un perrito que está meneando la cola apoyado en el hijo menor. El cuadro ilustra esa escena donde se encuentra el padre con su hijo y todos se están regocijando por ese encuentro, pero hay una persona que está ausente, que es el hijo mayor. Por lo tanto, hay dos realidades ahí que debemos observar. Por un lado está el hijo que se había descarriado y por otro lado tenemos la ausencia del hijo mayor. Tanto en la obra de Murillo como en la parábola de Jesús vemos la ausencia del hijo mayor. En el desenlace de toda esta historia, la indiferencia del hijo mayor ante la llegada de su hermano y la indiferencia de su hijo mayor tanto en el inicio del relato. Vemos él ni siquiera habla, ¿cierto? No es protagonista en la historia, pero está presente. Y mire, hay algunas observaciones que podemos hacer, y me voy a ir un poco adelantando esta presentación, es que si usted observa, fíjese en el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. Esta parte, cuando dice dame la parte de los bienes, o dame parte de la propiedad a uno de los hijos, es algo súper inusual. No se ve en el Nuevo Testamento. Por lo general, la repartición de los bienes o la heredad se reparte cuando el padre ha fallecido, ¿cierto? Y que el padre le haya dado eso a sus hijos, es algo totalmente inusual. Pero lo que está pasando aquí no es solamente inusual que el padre le haya dado eso, sino lo que es inusual que el hijo se atreviera a pedirle la herencia a su padre, porque lo que estaba haciendo intrínsecamente es deseando la muerte del padre. Para el hijo valía más el padre muerto que el padre vivo. Era realmente algo totalmente vergonzoso, deshonroso que el hijo le pidiera eso a su padre en la mente de un judío. Es decir, es algo totalmente grave que el hijo le haya pedido al padre, y más encima no es cualquier hijo, sino que es el hijo menor. Recordemos que el primogénito goza de algunos privilegios, que él goza 2/3 de la heredad, a diferencia del hijo menor. Pero vemos aquí que el hijo menor es el que se inicia en pedirle al padre que le dé su herencia, poco menos deseando que su padre estuviera muerto. Para él valía más que su padre estuviera muerto que vivo. Pero tenemos la tendencia aquí a pensar que el hijo menor estaba ausente de todo este conflicto. Y pensamos que el hijo menor no recibió absolutamente nada. Mire, usted observe, y si hacemos un buen análisis observacional, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Mire, seamos cuidadosos como leemos. Mire, veamos el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y observe esta frase, por favor. Les, ¿qué cosa? Le repartió. A los dos le repartió los bienes. Observe, a ambos le repartió los bienes. Y el hijo mayor, mire lo que dice en el versículo 29, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito, no me has dado nada. Era muy sinvergüenza también, porque vemos en el versículo 12 que en la repartición el padre les da los bienes a ambos. A ambos. Ahí hay un detalle, por favor, no lo pasemos por alto.
Bien, ¿qué es lo que sucede en el versículo 13? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mire, no mucho tiempo después, quiere decir que el hijo tan pronto recibe la heredad de su padre, dice juntándolo todo. ¿Qué quiere decir esto? Juntándolo todo. Es decir, él no fue a las regiones lejanas con un televisor, con el refrigerador que le heredó su padre, o con el auto, o con ciertas joyas. No, él lo que hizo todo, tomó todo lo que el padre le había dado y lo redujo a dinero. Vendió todo, liquidó todo y lo hizo todo efectivo en dinero y tomó ese dinero y se fue lejos a una provincia apartada. La traducción de la Biblia de las Américas dice a un país lejano, y allí desperdició todos sus bienes. Aquí el término sunagó, de juntarlo todo, tiene aquí la connotación de haber cambiado todo por dinero en efectivo. En una provincia apartada, ¿qué quiere decir esto? Que él se fue a las regiones lejanas que no estaban circunscritas para Israel, sino a tierra de gentiles. Él quería pecar más allá del alcance de sus responsabilidades, quería pecar lejos de su padre, lejos de cualquier aldeano que lo pudiera reconocer, lejos de cualquiera que pudiera pedirle de alguna manera que se volviera en sí o que remendara su comportamiento. Él se fue a regiones lejanas para hacer lo que él quisiera hacer. Esa es la actitud de cualquier pecador. La acción del hijo menor simboliza la necedad del pecador de tratar de huir de la presencia del Señor, ante quien no desea responder de manera responsable, no quiere responder, no quiere ser responsable ni rendir cuentas ante este Dios. Y eso es lo que representa el hijo menor a cualquier pecador que quiere irse delante de la presencia del Señor para no rendir cuenta de su pecado. Por eso él se va a tierras lejanas. Las personas que escuchaban la historia se habían preguntado por qué el Señor no incluyó en estos relatos a el hijo mayor, en estos puntos, o como que el hijo mayor de alguna manera actuara y defendiera el honor de su papá, diciéndole quizás a su hijo menor: ¿cómo se te ocurre haberle pedido la herencia a nuestro padre? ¿Qué es lo que quieres hacer con el dinero? ¿Cómo se te ocurre ir a tierra lejana, querer ir a tierra lejana a gastar lo que a él tanto le costó? Pero no aparece aquí el hermano menor, porque el hermano mayor, porque el hermano mayor era tan indiferente a la honra de su padre como lo fue el hijo menor. El hermano mayor no le interesaba en lo absoluto a su hermano menor. El hermano mayor estaba ausente y lleva la vergüenza por su ausencia. La imagen es la de un padre aquí amoroso y generoso que da todo a sus hijos, que son ingratos, nada cariñosos y que no tienen absolutamente ninguna relación con el Padre y menos entre ellos. Ellos ni siquiera se conversan en este relato. No hay una relación de hermanos entre el hermano mayor y el hermano menor. Lo vemos que están totalmente separados. Uno está en silencio, no le interesa lo que va a hacer su hermano, salvo cuando él regresa, pero va a increpar a su padre porque le va a dar ahora nuevos privilegios. Fíjese lo que sucede. En el versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Una vez llegando a destino, a esa provincia apartada o a ese país lejano, desperdició sus bienes viviendo un estilo de vida deshonroso,
libertino, derrochador, hasta el punto que incluso derrochó su dinero involucrándose con prostitutas. Esto lo sabemos porque es como enrostra el hermano mayor al regreso de su hermano menor en el versículo 30, ¿cierto? Pero cuando vino tu hijo, fíjese, el menosprecio. No dijo, pero cuando vino mi hermano, no. Le dice, cuando vino tu hijo, ¿cierto? Con menosprecio. Observen el versículo 30, que ha consumido tus bienes con ¿qué cosa? Con rameras. Entonces, vemos el hijo menor que vivió una vida derrochadora, el libertinaje, involucrándose incluso con prostitutas. Los pecadores no entienden que todos los placeres son efímeros. Los pecadores tienen por riquezas los deleites y la vanagloria de esta vida. El hijo menor representa el corazón y la actitud de un pecador. Un pecador es capaz de derrochar no solamente sus riquezas, sino también derrochar su vida, su tiempo y aún hasta su moral y su integridad física, involucrándose con personas que no le corresponden. Mas los hijos de Dios no son así. No digamos que el hijo mayor era un hijo de Dios, no. Estamos hablando del contraste en un verdadero hijo de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, los que han escogido su parte con el Señor y con los hijos de Dios. Miren lo que dice Hebreos 11, 25, 26. Los hijos de Dios escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque todos los deleites que podemos obtener del dinero o todos los deleites que podemos obtener de los placeres son deleites temporales, son deleites momentáneos, son efímeros, están por algún momento, producen placer en ese momento, pero cuando el placer es consumado, viene angustia, deshonra y desastre en la vida de ese pecador. Pero aquí vemos la actitud de José, por ejemplo, en el relato de Hebreos, que él dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Israel que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Pero este hijo menor que era pecador, empedernido, puso su mirada en las riquezas de su padre, en las riquezas y vanagloria de esta vida y despilfarró todos los bienes de su padre. Sin embargo, tan pronto cuando se termina el dinero, también se termina la fiesta. Y comenzó a mendigar. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, fíjese, nos dice que malgastó parte de su dinero, todo lo hubo malgastado, es decir, se quedó cero, sin plata, y no solamente que lo malgastó, sino que ahora dice que después de haber reducido toda su herencia en dinero, cuando vivió perdidamente, todo lo fue malgastado, todo fue perdido. A este desastre también le acompañó otro desastre que él no comenzó, sino que sucede que vino una gran hambre en aquella provincia o región o país donde él estaba. ¿Y qué pasó? Comenzó a faltarle. No solamente el dinero, sino le empezó a faltar el alimento para poder sobrevivir. Dice que vino un gran hambre. Recordemos que aquí está la audiencia del Señor Jesucristo escuchando esta historia, que son los fariseos. Y cuando el Señor Jesucristo está hablando y diciéndole que hubo un gran hambre, los israelitas sabían lo que significa o lo que significaba que viniera hambre a una nación. Porque si usted le preguntan ahora a usted que va a venir un gran hambre a nuestra nación,
Yo creo que nadie de los que está aquí presente entiende de lo que es vivir en hambruna, donde no hay absolutamente nada para poder comer. Yo recuerdo en el estallido social que hubo en nuestra nación, dentro de muchos videos que había o entrevistas, habían en una población unas personas que estaban protestando y decía esa persona, bueno, aquí estamos pasando hambre. Y la persona era obesa. Era totalmente contradictorio lo que él estaba diciendo a lo que uno veía. Por lo tanto, la realidad en nosotros de pasar hambre quizás no es tan certera como la realidad que los judíos conocían. Miren, los judíos sabían lo que era cuando a la nación venía el hambre. Por ejemplo, en Génesis 12:10 vino tal hambre a la tierra que Abraham tuvo que huir de su lugar y tuvo que viajar a Egipto. En Génesis 47:4 hubo tal hambre en la tierra que movió a Jacob y su familia a viajar a Egipto por la hambruna que había. En Génesis 26:1 el hambre movió a Isaac a refugiarse en tierra de los filisteos. Y en Génesis 47:4 el hambre movió a Ruth y su parentela a refugiarse en Moab. Hubo hambre en todo Israel y a menudo el hambre traía graves consecuencias, hasta el punto de ver cosas terribles y horrorosas, como lo relata el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 25, donde las personas se comían a sus propios hijos. Hasta ese nivel llegaba el hambre en la tierra de Israel. Y cuando aquí el Señor Jesucristo le está diciendo que vino hambre, ellos sabían a lo que el hijo menor se estaba enfrentando. Por esa razón, usted se pregunta, ¿pero quién en su sano juicio va a comer la comida de los cerdos? ¿No es cierto? Para nosotros eso es, ¿quién va a ir a comer comida de cerdos? Piénselo. Ellos sabían y entendían que cuando venía hambre en la tierra, las personas no solamente podían comer comida de cerdos, sino que podían comerse hasta sus propios hijos. Y esa era la condición terrible en la que se encontraba el hijo pródigo. Por esta razón, él dice, ansiaba comer las algarrobas, en el versículo 16, de los cerdos. El versículo 14 dice, cuando comenzó a faltarle, tanto el hijo menor como el hijo mayor tenían todo, absolutamente todo al lado de sus padres, tenían todas las cosas para ellos, tenían todas las bendiciones y todos los privilegios junto al lado de sus padres, pero cuando lo hubieron malgastado y le empezó a faltar, él no solamente había abandonado a su familia, sino que también sus amigos a él le abandonaron. Era un extraño en tierra extranjera, sin tener a dónde ir y sin nadie a quien acudir para que le pudiera ayudar. Estaba sin dinero, solo, en la indigencia, sin recursos, al buscar placer desenfrenado, lujuria continua y un comportamiento sin restricción alguna, terminó en la bancarrota, cambió su alegría ahora en sufrimiento, en un vacío, estando al punto del borde de la muerte. Y en esa circunstancia, en esa forma en que él se encontraba de vida, ni aún así lo llevó a recapacitarse para volver a donde su padre. Todavía no pisaba a fondo para él. Lo había perdido todo, tenía hambre, venía hambruna en esa región y aún así su corazón estaba endurecido. Pero a pesar de esta terrible circunstancia, aún no estaba listo para humillarse y regresar a casa, buscando la restauración y enfrentar las consecuencias de su conducta vergonzosa. Y en su desesperación se le ocurre un plan al hijo menor. En el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió
a su hacienda para apacentar cerdos y deseaba llenar su vientre de la algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Para un judío, apacentar cerdos en una nación gentil era una de las ocupaciones más vergonzosas, desagradables que nadie podía imaginar hacer. Incluso los escritos rabínicos pronunciaban una maldición para tal persona que tuviera relación con cerdos. Pero imagínese estar ahora este hijo menor, no solamente teniendo una relación cercana a los cerdos, sino que apacentando a los cerdos y comiendo la comida de los cerdos. La palabra aquí se arrimó como se arrima un borracho o un mendigo insistente a pedir dinero a la salida de alguna tienda. Esa es la idea aquí. No sé si usted ha visto esa imagen, la de un borracho que está, por ejemplo, a la salida, no sé si usted ha visto en las Pronto Copec, por ejemplo, ¿cierto? Está el borracho ahí afuera pidiendo plata a los que entran y salen y están ahí todo el día arrimados esperando que alguien le dé dinero, pero dice aquí la palabra de Dios que nadie le daba absolutamente nada. Todo orinado, maloliente, desasiado, sin calzado, andrajoso, se encontraba el hijo menor y nadie le daba absolutamente nada. El comportamiento del hijo menor ejemplifica los lamentables deseos de un pecador y su difícil situación ilustra o grafica la desesperada realidad que viven los pecadores. Pecar contra Dios es rebelarse contra la paternidad de Dios. Desdeñar su honor y su respeto, despreciar su amor, rechazar su benevolencia y su voluntad. Eso es pecar contra Dios. Los pecadores que no se arrepienten rehuyen de toda responsabilidad y restricciones de rendir cuenta a Dios. Los pecadores que no se arrepienten son esos pecadores que buscan huir de la presencia de Dios y donde nadie los ve, ellos quieren cometer sus pecados. Odian a Dios, desean que Dios ni siquiera existiera. Como el hijo menor, desean ver muerto a su padre, así también los pecadores desean ver muerto a Dios porque no quieren rendirle a Él cuentas. Menos honrarlo, menos amarlo. Toman las dádivas que le ha dado el Señor y las despilfarran en una vida de gratificación personal, disipaciones y lujurias desenfrenadas. Ese es el carácter de un pecador. Como resultado, los pecadores se encuentran espiritualmente en una bancarrota, vacíos, indigentes, sin nadie que los ayude, sin nadie a quien acudir, y se enfrentan no solamente a la muerte física en esta tierra, sino a la muerte eterna. Y cuando todo o todas sus estrategias de autoayuda, de psicología, ¿cierto?, de ayuda social, le fallan, se dan cuenta en ese minuto que han tocado fondo. Cuando ya no hay una consejería psicológica para que arregle su matrimonio, cuando ya quizás hicieron ellos todo para él humanamente posible, cuando todo lo hubieron perdido, cuando ya no hay remedio para su salud, cuando tocaron fondo, es que recién el pecador puede reconocer la necesidad de un Salvador. Solo hay una solución para aquellos que han tocado fondo, a lo igual que lo hubo para este joven, y es volver a donde su Padre y de reconocerse como pecador y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el hijo menor que ilustra a todo pecador
que se aparta del Señor. Esta es la primera parte del estudio de esta parábola y ya el próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a ver el desenlace y la actitud del hermano mayor y el significado del reencuentro del Padre con el Hijo. Le invito a que oremos al Señor.